Pedro Castillo, que efectivamente ejercía como presidente de Perú cuando se le realizó un golpe de carácter parlamentario, ¿verdad? Encabezado por el Fujimorismo, que como bien sabemos, gobierna de facto en Perú. Acá los presidentes cambian, pero siguen manteniendo el control y las riendas del poder. Eso se ha traducido en un encarcelamiento de Pedro Castillo y en el inicio de un juicio que a juicio de distintos actores jurídicos como el destacado jurista argentino Raúl Zaffaroni, o a juicio de mandatarios como el presidente Petro de Colombia, es claramente un caso de persecución judicial. En el caso de Zaffaroni, y ahí les voy a compartir una nota a partir de una entrevista que le realicé en su momento en revista De Frente. Lo que plantea Raúl Zaffaroni es que el tipo penal, que tiene que ver con el delito que se le imputa a Pedro Castillo, que es el delito de rebelión, en ningún caso se cometió. ¿Por qué no se cometió? Porque el Código Penal peruano establece que el delito de rebelión implica un levantamiento en armas. Entonces requiere, por un lado, tener armas, que Pedro Castillo no los tenía, no contaba con el apoyo ni del ejército ni de grupos armados irregulares, y por otro lado, se configura lo que jurídicamente se denomina la tentativa inidónea. La tentativa inidónea es cuando puede existir, quizás, por ejemplo, Pedro Castillo creía que podía hacer una rebelión, pero aunque él lo creyera, los medios que ocupó para realizarlos, que sería este llamado a la rebelión que hace a partir de un discurso, en ningún caso tenían la posibilidad de traducirse en una rebelión. Entonces, para Zaffaroni, en ningún caso existe una base jurídica para acusarlo. Y la otra voz interesante es la de Gustavo Petro, quien desde el día cero ha dicho: esto es una persecución política, tiene que ver con que Pedro Castillo representa un sector de la política, el bajo pueblo peruano, ¿verdad? El campesinado, organizaciones indígenas, los profesores, que tienen un rol muy importante, que esta élite limeña no quiere aceptar. Hay una persecución política detrás de eso. Y por otro lado, y ahí le cedo la palabra a Daniel, que por supuesto tiene muchas cosas interesantes que comentarnos, una de las cosas que iba a hacer Pedro Castillo el año que le hacen el golpe de Estado era el tema de la renovación de las patentes mineras, que ustedes saben que en Perú hay principalmente en torno a la minería del cobre, hay mucha plata de por medio, y se dice que se adelantaron a que Pedro Castillo pudiese realizar esa renovación, renegociarla, o pasar a un tipo de producción estatal, o cambiarlo hacia otro lado, digamos. Para que no ocurriera, ordenaron el golpe de Estado. Daniel Howard. Bueno, sí, yo soy un poco más rudo en esta evaluación. Esto fue un golpe de Estado que intentó además impedirle al presidente hacer uso de una garantía constitucional que él tenía, que era la disolución del Parlamento que también hizo el presidente de Ecuador y también el presidente de España, y que sin embargo en ambos casos se respetaron las vías constitucionales, y aquí en Perú el Parlamento le devolvió la mano destituyéndolo y acusándolo falsamente de una serie de delitos. Lamentablemente tengo que decirlo, este gobierno apoyó el golpe de Estado y se metió en una discusión bastante burda, apoyando a la presidenta Dina Boluarte cuando ya llevaban 84 muertos en las protestas, ¿no? Por lo tanto, esta discusión que a veces se instala de manera muy maniquea, tiene que ser hecha con un poco más de seriedad. Pedro Castillo es el presidente constitucional de Perú. Hoy día está iniciando una huelga de hambre porque además se le han negado todo el debido proceso. Se le ha acusado injustamente, no se le ha permitido seguir disfrutando de su pensión, incluso ni de su remuneración como profesor, porque es profesor de Estado. Se le ha tenido más de 2 años en prisión, ¿no? Como una pena anticipada. Y como si fuera poco, como no tienen vergüenza en ningún país los ricos y los poderosos, le están pidiendo a la fiscalía 34 años de cárcel en un tribunal en donde la jueza ya emitió opinión y por lo tanto va a ser condenado, ¿no? Y esto es bastante duro porque efectivamente lo que tú dices es real. Es un presidente que le ganó incluso a sectores de la izquierda peruana que se asociaron con él para gobernar y que después lo traicionaron, ¿no? Y que fueron parte de este complot para destruir no solo la imagen, sino que además aniquilar a la figura política de Pedro Castillo.
Es lamentable, esto se va a terminar viendo lamentablemente en tiempos que no son los adecuados en la Corte Interamericana. Y aquí atrás está el fujimorismo, pero además es lamentable que una parte del progresismo se haya prestado para hacer esta guerra jurídica contra un presidente que nunca tuvo no solo la posibilidad, sino que tampoco la intención de llamar a una rebelión. No lo hizo, ¿no? Así que es verdaderamente vergonzoso. Sí, tú mencionaste la traición y yo solo quería incluir en este análisis el tema de la clase, ¿no? O sea, efectivamente prima siempre en este tipo de alianzas que luego son traicionadas, lo que se les sale a los traidores es la lealtad a una clase que no es la clase trabajadora, ¿no? Sea por origen o por desviación ideológica. Pero creo que eso es lo que generó parte de esta situación en Perú.